en medio de las montañas, un lugar hermosísimo, y también han procreado hijos, tienen nietos, y por supuesto una familia muy hospitalaria, una familia siempre de puertas y corazones abiertos en su casa y toda la familia. Conocemos abuelitos, unos abuelitos que conocieron al Señor y han apoyado muchísimo la obra, a muchos misioneros allá en el norte también. Así es que ya lo conocemos, pero para muchos de los que no conocían algunos detalles, aquí está nuestro hermano Pablo, quien viene acompañado ahora. Te mandaron ángeles. Sí existen los ángeles, claro que existen los ángeles, acompañaron sus hermanos, así es que tenemos a Pablo. Bueno, hermanos, pues muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de presentarme de nuevo aquí. Me siento como en casa. Ya tuve la oportunidad de darle a mis hermanas un curso de inducción de la iglesia y de la Ciudad de México. Como ya lo mencionó el hermano, nosotros vivimos en Arteaga, que está pegadito a Saltillo, pero somos un municipio aparte, somos un pueblo aparte, y nos gusta aclarar eso, porque generalmente la gente de Saltillo tiende a ser más sangrona que los de Arteaga. La gente de Saltillo tiende a ser menos hospitalaria que los de Arteaga, entonces por eso nos gusta marcar la diferencia. Sin embargo, originalmente somos del mismo municipio de Arteaga, pero de un pueblito en la sierra. Cuando yo estaba más pequeño, no hace tanto tiempo, vivía en un pueblito cuya población era 8 habitantes. El 50% de la población de ese pueblito era mi familia, mis 2 papás y una de mis hermanas que me está aquí acompañando. Entonces ya se imaginarán lo que para mí significa venir a la Ciudad de México. Fíjense, de un pueblito de 4 personas me muevo a la gran urbe que es Arteaga, donde hay 20,000 personas, pegada a la gran ciudad que es Saltillo, donde hay unas 700,000 personas. Así que para mí venir a México, pues es como venirme a sumergir en un mar de personas. Está enorme, hay muchísima gente, y la verdad, la primera vez que pasé por aquí, me engenté en el aeropuerto, porque había demasiada gente, y no estoy tan acostumbrado a eso. Pero gracias a Dios que Él da la oportunidad, y Él da los dones, Él da el entrenamiento, y Él me ha permitido trabajar para su obra. Quisiera aclarar una cosa. Yo estoy aquí predicando no porque yo sea un misionero. Francamente sí estoy en el ministerio y me encanta trabajar para Dios desde muy chico y sin título, obviamente sin salario, sin entrenamiento, sin experiencia. Comencé a involucrarme en cosas sencillas. Yo he hecho para el Señor cosas tales como acomodar sillas, como limpiar bancas, como acomodar a las visitas. Yo he hecho cosas, lavar los baños, y de ahí el Señor, sin dejar muchas veces de hacer esas cosas, me ha ido entrenando, me ha ido dando la oportunidad de seguir creciendo en Él. Y algo que yo he notado en el corazón de un servidor y de mi iglesia es el fuego que Dios ha plantado en nuestra iglesia por la obra misionera. La iglesia en la cual estoy trabajando ahorita como pastor interino, aunque ya en el próximo mes de febrero un concilio va a participar en la ordenación de un servidor, y ya voy a estar trabajando como pastor ya formalmente establecido en esa iglesia, y el pastor actual va a obedecer al llamado de Dios y se va a ir a otro lugar a seguir compartiendo el evangelio. Entonces les pido por favor de sus oraciones por un servidor y por la iglesia que está allá en Arteaga. Se llama la Iglesia La Fe, una iglesia pequeña, una iglesia de gente sencilla, pero que sin embargo tiene un gran corazón para Dios, y especialmente por la obra misionera. Y quisiera también agradecer a Dios en esta noche por la oportunidad que le dio a mis hermanas de venir para acá, de conocer a gente como ustedes. Desde la primera vez que vine me topé con gente muy hospitalaria aquí, y me han hecho sentirme en casa desde la primera vez. Gracias a Dios, porque también gracias a ustedes también, porque han tratado bien a mis hermanas, y yo estoy seguro que van a querer seguir viniendo, y les extendemos la invitación también a ustedes si quieren ir a la Suiza de México, que así le dicen Arteaga, la Suiza de México. Ahí a 20 minutos de mi casa está la única pista de esquí de México. Entonces, si les sobran unos 25,000 pesos, ahí se pueden ir a esquiar 2-3 días. Yo nunca lo he hecho porque no me han sobrado.
esos 20, 25 mil pesos, pero está muy bonito el lugar, se llama Monterreal, lo pueden buscar en internet. Hasta donde yo tengo entendido, y la última vez que chequé, era la única pista de esquí que había en México. Entonces no dejen pasar esa oportunidad y también conocer por allá el norte del país. A lo mejor las noticias los han asustado, a lo mejor está difícil y se preocupan ustedes cuando algún amigo o familiar va para el norte. Oren también por esa situación. La verdad es que en algunos lugares del norte del país la violencia ha crecido demasiado. En Arteaga mismo, en algún tiempo estuvimos muy afectados por ese fenómeno, pero gracias a Dios ha disminuido por la presencia de los militares en un puesto ya fijo que tienen ahí en el pueblo. Pero de ese mismo pueblo quisiera platicarles algo. Platicando con Natán esta mañana, después de que nos recogió en el aeropuerto, hablamos de las opciones que tienen ustedes aquí para la diversión en la Ciudad de México. Tienen muchísimos cines, tienen teatros, asisten a eventos deportivos. Algunos de ustedes a lo mejor van a Juegos del América, no entiendo yo por qué, pero si eso es lo que ustedes disfrutan, a lo mejor van, se divierten. En un pueblo como el que yo vivo hay pocas opciones. ¿Saben ustedes cómo se divierte la gente en un pueblo chico? Cuando los muchachos van adquiriendo una edad y cierto poder adquisitivo y pueden darse ciertos lujos, ellos acceden a una opción que no sé ni cómo se llama, no sé ni siquiera qué nombre darle. Lo que hacen es que se compran una troca, le echan gasolina y se la pasan dando vueltas alrededor de la plaza principal. Una pick-up, así es. No, perdón, discúlpeme, a veces hay fallas en la comunicación por una terminología que no compartimos. Bueno, se compra una pick-up porque tiene que ser pick-up. Los deportivos utilitarios no aplican, los carros muchísimo menos. Puede ser nueva o puede ser muy viejita, puede estar muy bonita o puede no estarlo tanto, pero no importa. Si te juntas 6,000 pesos y con eso completas una pick-up, ya te puedes sentir orgulloso porque ya has accedido al club de los que los sábados y domingos se la pasan dándole vuelta a la plaza principal del pueblo. Ahora, nosotros no creemos en el calentamiento global allá en el norte del país. No creemos en la crisis porque si tenemos para echarle gasolina a esas máquinas tan grandes, definitivamente que lo negamos con nuestras acciones, pero eso es lo que se hace. Y los chavos muy orgullosos bajan el vidrio de su camioneta, ahí con el brazo apoyado en la puerta, o por el otro lado, una muchacha en medio de la banca de la camioneta con el brazo alrededor de sus hombros. Hay varias modalidades. Y hay cierta competencia, hay quienes compiten con la camioneta más nueva, hay otros los que compiten con quién lleva la música más fuerte, hay quienes compiten por quién lleva la troca más sucia, pero todos pueden participar. Yo le encuentro varios problemas a eso y varias fallas a esa lógica. Para empezar, ese andar dando vueltas ahí, gastas tiempo, dinero, malgastas y desgastas tu coche y no llegas a ningún lado. Te das vuelta en las mismas 2, 3 cuadras y ya cuando ves que la varita del marcador sí le funciona acaso, a tu pick-up va llegando a las rayitas rojas, no, pues ya mejor ahí le dejas y te vas a tu casa. ¿Y qué te quedó de eso? Nada. Tristemente, fui producto de mi sociedad y el primer vehículo que compré fue una pick-up, la cual bebía gasolina como los hijos de Natán beben leche. Ya sé, me da un poco de pena admitirlo, pero bueno, así fue. Nunca, sin embargo, anduve ahí alrededor de la plaza dando un chorro de vueltas, pero sí llegué a participar porque era el vehículo en el que nos movíamos los jóvenes de la iglesia, así que después de terminar la reunión de jóvenes, curiosamente pasábamos ahí por la plaza principal y nos íbamos a jugar deportes. Entonces también competía sin querer y les ganaba porque yo siempre el que llevaba más gente en la troca. En alguna ocasión le metí como 18 personas a la cabina. Hacía tanto frío que no los quería echar atrás, entonces dije, no, vénganse acá adelante, porque me va a regañar su mamá. Obviamente ya era líder ahí en la iglesia y les dije, no, métanse todos aquí. Cupimos 18 gentes. Nadie me lo aplaudió porque hacía mucho frío y no había nadie afuera, pero bueno, así es como sucede.
El punto de que quiero referirme a esto, porque dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Nosotros no vamos a salir aquí a dar vueltas a la plaza principal, espero que no. Además, con el tráfico que hay por aquí, si llegan a dar una vuelta ya sería bastante suerte. Pero lo que voy es que lo mismo pasa en la iglesia. La verdad es que muchísimas veces como iglesia cristiana nos la pasamos dando vueltas. Conocemos a Cristo, disfrutamos de sus bendiciones, disfrutamos de su amor, disfrutamos de la convivencia unos con otros y con eso estamos satisfechos. Sí invertimos tiempo, sí invertimos esfuerzos en los ministerios de la iglesia, oramos, tenemos convivios y todo eso nos gusta, pero se nos olvida que nuestro propósito no es dar vueltas en el mismo lugar. Antes de que el Señor Jesús subiera al Padre, nos dio a todos un mandamiento muy importante, se le conoce como la Gran Comisión. Quisiera que todos fuéramos, por favor, al libro de Hechos y al capítulo 1, un pasaje bastante importante cuando se toca el tema de las misiones, bastante famoso, pero que no quisiera pasar por alto en este primer día de estas conferencias. Capítulo 1 del libro de Hechos. Y vamos a leer de los versículos 6 al 8. Dice ahí de la siguiente manera la escritura: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Mi Dios, yo te agradezco porque alguien obedeció la Gran Comisión, y al obedecerte y llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, el Evangelio llegó a México y yo pude ser salvo, al igual que muchísimos otros hermanos que se encuentran en esta iglesia. Señor, te pido que no olvidemos, que recordemos constantemente en nuestro corazón que ese mandamiento no fue solamente para aquellos que nos trajeron el Evangelio, sino que es para nosotros mismos el día de hoy. Te pido que tu Espíritu Santo sea el protagonista en estos minutos que van a seguir, que nos abra el entendimiento y que tu palabra se adhiera a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu haga lo que nosotros no podemos hacer, el entender la Escritura y el recibir esa gracia para obedecerla. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aquí este pasaje de la Escritura, una sección bastante corta, vamos a ver varias cosas. Primeramente vamos a ver cómo se involucra la Trinidad en las misiones. Y el primer miembro de la Trinidad es el Padre. Y quisiera que viéramos que el Padre tiene un plan. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de que la historia de la humanidad, la historia del universo, se escribe con un propósito, y de hecho ya está escrita. Antes de que existiera el mundo material que nosotros conocemos, Dios lo diseñó. Él es el ingeniero de la historia, Él es el ingeniero de la energía y de la materia, y todo lo hizo con un plan. Dios no improvisa. Dios ya tenía los planos de todo lo que iba a suceder en nuestras vidas, de lo que iba a suceder a lo largo de la historia. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. Nosotros muchísimas veces nos referimos a Dios como un Dios soberano, que gobierna no nada más ahora, sino que desde antes del principio, Él ya había planeado exactamente los detalles de toda la historia. Ese plan que el Padre tiene está más allá de nuestra comprensión. No debemos muchísimas veces estresarnos tratando de descifrarlo. Dice, no les toca a ustedes, les dijo el Señor Jesucristo, saber los tiempos o las sazones que el Padre ya decidió. Y nos encontramos que a veces ese dar vueltas en la iglesia no es más que dilemas teológicos interminables. Y no estoy diciendo que descuidemos la teología. A mí me encanta leer teología y a veces siento que se me va a reventar el cerebro con cuestiones muy difíciles de entender, y llego a la conclusión que no son difíciles de entender, son imposibles de entender porque Dios así lo quiso. No se supone que debamos entender todo, y no quiero que descuidemos a la teología. Sin embargo, tampoco quiero que seamos hámsters corriendo en esa ruedita de la teología sin llegar a ningún lado. Va a llegar el momento en el cual nosotros le vamos a dar la gloria a Dios porque no entendemos, pero admitimos que Él sí entiende, y que nos sometemos porque Él sí sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo sepamos.
Y va a llegar el momento en el cual después de haberlo intentado con una limpia conciencia vas a decir, ya hice lo que pude y no lo entiendo, gloria a Dios, yo lo voy a obedecer aunque no lo entienda. Entonces no demos vuelta en cosas que no podemos entender. Hay una nueva moda, y no sé qué tan popular sea por aquí. Por allá por donde yo vivo no toda la gente tiene computadora. Sin embargo parece que en las ciudades más grandes hay más acceso a eso. Hay un movimiento muy importante entre los bloggers. ¿Sí saben lo que es un blogger? Un blogger es una persona a la que aparentemente le sobra mucho tiempo para estar ahí enfrente de su computadora disertando y peleándose y debatiendo con respecto a cosas que la inmensa mayoría de las veces no entiende. Hay muchos bloggers cristianos que se enamoraron según ellos de la teología y nada más que llegan del trabajo prenden su computadora y están ahí escribiendo, criticando a grandes héroes de la fe, de la escritura y contemporáneos sin tener la más mínima idea de lo que están diciendo, pero ellos ya se creen mucho porque ellos están discutiendo teología. Eso no es lo que veo yo aquí en el capítulo 1 de Hechos, y espero, especialmente entre los más jóvenes, que no sea lo que nos estemos dedicando. La teología que no tiene pies, manos, boca y corazón está muerta. La teología verdadera nos mueve a la acción. Si nosotros realmente veneramos a Dios, eso nos va a mover a la acción, va a encender el fuego en nuestro interior. Otra cosa que queremos ver, el plan de Dios no es contingente con respecto a ninguna otra cosa más que su sola voluntad. Cuando los apóstoles y otras personas que estaban ahí con el Señor Jesucristo le preguntaron esto, ellos sabían que Dios ya tenía un plan y ellos habían estado con Jesús por 3 años y ya se habían dado cuenta de eso, y sabiendo que el plan de Dios era firme y que no dependía de nada, le preguntaron, bueno, ¿ya se le va a regresar a Israel el reino? Porque ellos sabían que Dios tiene un plan que no se basa en ninguna decisión más que en la de Él. Dios ha decretado muchísimas cosas y así van a ser. No es contingente con respecto a nada más que su sola voluntad. Dios lo hace porque Él puede. Dice aquí que Él tiene la potestad. Potestad es, en el griego es la palabra exousia y significa 2 cosas. La primera cosa significa autoridad. La misma palabra la encontramos en el Evangelio cuando dice que la gente se sorprendía de Jesucristo porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Los fariseos y los escribas no tenían autoridad. Ellos les enseñaban una religión pero muy superficial, se enfocaban mucho en las obras externas y una religión muy basada en la carne porque se habían despegado desde hace mucho tiempo del plan que Dios tenía para la ley, pero no podían enseñar con autoridad porque no tenían la autoridad. Sin embargo, el Señor Jesucristo sí tenía la autoridad y esa autoridad procedía del Padre. Entonces Dios planea como Él quiere porque Él tiene la autoridad de hacerlo. No nada más tiene la autoridad, pero tiene el derecho. La misma palabra, exousia, se usa en el capítulo 1 de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Han escuchado la frase patria potestad? ¿Quién sabe qué significa la patria potestad? Cuando una persona se divorcia de otra y comienza el pleito por quién se va a quedar con los hijos, hay un juicio para decidir quién va a tener la patria potestad sobre los hijos o sobre algunos de los hijos. Cuando mueren los padres y quedan los niños en la orfandad, también se discute ese tema. ¿Quién se va a quedar con la patria potestad? ¿Quién va a tener el derecho y la responsabilidad de criar y educar al niño? Pues el universo es el niño de Dios, es la creación de Dios y Él tiene la patria potestad, Él tiene el derecho y Él tiene el poder y Él puede hacer lo que Él quiera y es exactamente lo que hace. Entendiendo eso, los siervos de Dios le preguntaron, ¿cuándo? Y Jesús les dijo, no se preocupen, Dios en su poder y en su autoridad ya decidió todas las cosas, pero ustedes no se turben por eso, no les toca a ustedes saber eso. Su plan es maravilloso, es perfecto, es bueno, pero no quiero que te estreses. Lo que sí quiero que entiendas es que el Señor tiene
toda la autoridad. Antes de ascender el Señor Jesucristo, en otro pasaje que también se le llama la Gran Comisión, Mateo 28, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hay muchas personas que se jactan de que tienen un respeto muy grande por la soberanía de Dios. Algunos de ellos lo dicen con verdad, pero yo creo que otros no. Ellos critican a aquellos quienes no ven la soberanía de Dios, por lo menos en papel, como la ven ellos. Pero si no están yendo, entonces de verdad que no creen en la soberanía de Dios. La aplicación práctica de la doctrina de la soberanía de Dios la dio el Señor Jesucristo en aquel momento. Yo soy soberano, yo tengo toda la autoridad. Por esa razón, vayan. Si tú dices que crees que Dios es soberano, pues nada más te queda eso. Demuéstralo yendo. Entonces el Padre tiene un plan. El Espíritu Santo da el poder. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder en el griego es dunamis. De esa palabra nosotros tenemos o hemos derivado la palabra dinamita. Y nosotros sabemos que la dinamita es una sustancia bastante poderosa que rompe la roca y se utiliza en la minería y en muchísimas, en algunas otras industrias para destruir aquello que parece difícil o imposible de destruir. Así es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un poder que destruye las fortalezas de Satanás, que destruye el dominio que Satanás tiene sobre ciertos lugares y sobre ciertas personas. Y nosotros debemos hacer caso y utilizar ese poder. A veces no se puede lograr la obra misionera o cualquier ministerio porque no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Queremos cumplir la gran comisión siguiendo el plan del Padre sin el poder del Espíritu Santo. Lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos por los motivos incorrectos, y cuando no dependemos del Espíritu Santo, muy probablemente vamos a fracasar. Y si llegamos a tener éxito, no va a ser el éxito que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces estemos conscientes de eso y corramos siempre al Espíritu Santo. Un ejemplo de la llenura del Espíritu Santo está aquí mismo en Hechos, capítulo 6, versículo 8. Esteban dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban no era un mago. Los milagros que él realizaba al cumplir la gran comisión eran por obra del Espíritu Santo. Hemos sido nosotros bautizados en Espíritu Santo y fuego. Versículo 5 de aquí del capítulo 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, eres bautizado en el Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que no debas ser bautizado en agua. Obviamente esto es un mandamiento aparte. Pero tú, cuando recibes a Cristo, recibes también ese bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento está a tu alcance el poder ilimitado del Espíritu Santo. ¿Sabes quién limita al Espíritu Santo? Tú. Cuando tú no te quieres someter a Él, cuando tú no quieres vivir una vida que renuncia al pecado y que abraza la santidad, el Espíritu Santo no puede obrar de la manera que puede obrar. Y tú limitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y por eso muchísimas veces los creyentes no van. No por falta de recursos económicos, no por falta de entrenamiento, no por falta de conocimiento, sino por falta de confianza, por falta de sumisión al Espíritu Santo. Hay otros creyentes que, no teniendo mucho entrenamiento, no teniendo los recursos y no siendo aptos en su carne, van y hacen una diferencia para Dios, porque ellos iban acompañados del poder que da el Espíritu Santo. Entonces el Padre tiene un plan, el Espíritu Santo da el poder, Jesucristo tiene el perdón. El Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿De quién habrían de ser testigos aquellos que estaban siendo enviados? El Señor Jesucristo les estaba hablando: ustedes van a ser testigos míos. Somos llamados a hablar de aquello que hemos experimentado nosotros mismos. No podemos atestiguar de algo que no hemos visto, que no hemos escuchado, que no hemos experimentado. Sin embargo, si tú eres un hijo de Dios, tienes suficiente experiencia como para ir y ser testigo de Jesucristo.
¿Qué más necesitas? Es que mi conocimiento es muy básico, probablemente. Pero eso no es una excusa suficiente. Hace varios años, un joven masái iba caminando por un camino en el desierto de Kenia y se encontró con un misionero. Este misionero le compartió el evangelio y el muchacho masái recibió a Cristo. En ese mismo rato, el muchacho dio vuelta en U por el camino en el que iba, se olvidó de lo que tenía que hacer y se regresó a su aldea a compartir el evangelio a los demás habitantes de esa aldea. Cuando el brujo de la aldea se dio cuenta de lo que estaba haciendo este muchacho, alborotó a toda la gente e hizo que lo amarraran con estacas al suelo y que los hombres lo golpearan. Después de que lo golpearan los hombres, las mujeres con varas de arbustos con espinas trataron de desgarrarle su cuerpo. Finalmente lo dejaron en paz, creyendo que se iba a morir por las heridas, y lo aventaron ahí cerca de un río. Después de varias horas este muchacho despertó y no sabía qué estaba pasando. ¿Por qué le habían hecho eso si él les llevaba buenas noticias? Él estaba siendo un testigo. Yo creo me equivoqué, pensó. Así que se puso a repasar muy bien y a recordar cada palabra que le había dicho el misionero y la practicó. Y tan pronto tuvo suficiente fuerza, se regresó a la comunidad y comenzó a predicar el evangelio otra vez, animado porque ahora ya había practicado mejor el discurso que había escuchado de aquel misionero. De nuevo, los hombres y las mujeres de aquella tribu lo golpearon hasta que pensaron que ahora sí estaba muerto y lo aventaron. Después de varias horas despertó milagrosamente, no había fallecido. Como pudo se reincorporó y se fue a una sombra de un arbusto. Y ahí él comenzó a orar y preguntarle a Dios, ¿pero qué hice mal? Perdió el conocimiento porque estaba muy débil y estaba a punto de morirse porque trató de levantarse para ir a compartir el evangelio una vez más, pero ya no pudo. Su cuerpo no se lo permitió. Despertó después de varios días acostado en una cama y toda su aldea estaba alrededor de él llorando porque lo habían maltratado, pero el amor que él les expresó fue suficiente para quebrantar sus corazones y ahora sí escuchar el mensaje del evangelio. Y muchos recibieron a Cristo por el poco conocimiento que tenía ese testigo, pero él tomó su responsabilidad muy en serio y fue un testigo. Tú y yo tenemos muchísimo más conocimiento que él y a veces nos da pena compartir el mensaje de Jesucristo con nuestros compañeros de trabajo. Si estás en la escuela, vas a ser objeto de burla si eres religioso, sin importar la religión que sea, pero si eres cristiano principalmente, porque a nosotros se nos manda a ser testigos, y si te atreves tú a compartir a Cristo, es muy probable que la gente se vaya a burlar de ti. Y le tenemos más miedo a la burla, y pasamos por alto el plan del Padre, y no nos movemos en el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto no somos testigos del perdón de Jesucristo. Espero que no sea nuestro caso. Tanto Jesús como el Padre esperan que hagamos lo mismo que hicieron aquellos creyentes y que hizo aquel muchacho de Kenia, y que seamos testigos. ¿Qué necesitas para ser testigo? En un juicio, ¿será que acaso nada más toman como testigos a los que están estudiados? Si eres un barrendero y presencias un homicidio, te van a llamar como testigo, independientemente de la educación que tengas. Es lo mismo con Jesucristo. Muchas personas creen que para ser un testigo tú tienes que conocer mucho de la Biblia. Tú tienes que tener muchos años en la iglesia. Tú tienes que ser un héroe de la oración. No es cierto. Tú solamente tienes que compartirles lo que pasó en tu vida. Y sí, con el tiempo ir mejorando tu conocimiento, ir ampliándolo y buscando otras maneras de compartir el evangelio y de defender tu fe. Pero puedes comenzar hoy mismo. Si tú ya eres un hijo de Dios, y si aunque hayas recibido a Cristo hace 5 minutos, ya puedes ser un testigo. Y de todas formas, es un mandato. El no hacerlo es que soy muy tímido. Esa excusa no vale. No le valió a Moisés cuando dijo soy tartamudo. No le valió a Jeremías cuando dijo soy un niño.
ni tampoco nos vale a nosotros. Pero parece que somos los amos de las excusas. Nos encantan y siempre las sacamos. ¿Pero qué le toca entonces a la iglesia? Dios ya sabemos que tiene un plan y gran parte de ese plan nos lo dio aquí en la Escritura. Sí, ciertas partes son difíciles de entender y algunas de ellas imposibles de entender, pero otras lo tenemos aquí en la palabra, como esta, de ir a todo el mundo. El poder viene del Espíritu Santo y podemos hacerlo, y el Señor Jesucristo nos otorgó el perdón a nosotros y nosotros podemos llevárselo a otra persona. Entonces, ¿qué le toca a la iglesia? Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una responsabilidad. Estos primeros creyentes eran judíos y ellos venían de una tradición y de un plan que Dios había demostrado en un pacto previo, en el cual Él les dijo que ellos iban a desplegar su gloria en cierta área específica y que al obedecerlo ellos, las demás naciones a su alrededor se iban a sorprender, iban a escuchar la fama de este Dios y todos iban a correr hasta este lugar geográfico e iban a adorar a Dios. Pero fallaron. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel le falló a Dios. Era una manera de ver la misión de forma centrípeta, es decir, atrayendo hacia un centro. Salomón, cuando diseñó el templo, lo hizo tan magnificente que su meta era que escucharan la fama de este templo. No hay otro templo más hermoso en toda la tierra, y que de todos los rincones de nuestro planeta corrieran hasta Jerusalén a adorar al Dios cuya fama era tan grande y cuya gloria era tan magnífica, que aún el templo que hizo Salomón, dijo él, si los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto más esta casa, que por cierto ha sido la casa más lujosa que jamás haya existido. Pero fallaron. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo les aclara, vamos a cambiar la estrategia. No quiero que todo el mundo venga aquí a Jerusalén, quiero que ustedes, empezando en Jerusalén, vayan a todo el mundo. El ministerio primeramente, y creo yo también que primariamente, es local. Tú debes ser testigo primero aquí, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, de escuela. Esa es la responsabilidad más grande que tú tienes. Hay muchísimas personas que se emocionan mucho por la obra misionera y oran y comparten testimonios y leen biografías y buscan cosas ahí en la internet. A mí me gusta mucho hacer eso, por cierto, es uno de mis hobbies, buscar historias de los misioneros. Pero si ahí se queda todo y nunca le comparto a mis parientes, a mis vecinos, estoy fallando. Mi primera responsabilidad está aquí. Pero no es la única responsabilidad. Posteriormente, la responsabilidad es regional. Estos discípulos habían de ser testigos primero en Jerusalén y luego extenderse a toda la provincia de Samaria y luego ir a la provincia contigua, a la provincia de Judea y luego a la provincia contigua que es Samaria. Hacerlo regional. Para nosotros sería ir aquí a Toluca, por ejemplo. Ya estamos fuera del área en la que normalmente nos movemos y es un poco más difícil y un poco menos accesible, pero también nuestra responsabilidad ir un poquito más lejos. Pero luego la responsabilidad también es global, hasta lo último de la tierra. Es lo que nos toca a nosotros hacer. Ahora, no podemos estar en todas partes. Eso es cierto. Y la verdad es que yo creo que Dios no quiere que estemos en todas partes. Él sí está en todas partes, pero nosotros no. Yo creo que Dios llama a algunos a que dejen a su familia, a que dejen a su patria, sus costumbres y se vayan a otro lado. Como el hermano que vino aquí, que siente en su corazón que Dios lo está llamando a irse a Argentina. Yo creo que Dios ha llamado a algunos. Yo hasta creo que Dios ha llamado a muchos. Sin embargo, yo creo que la mayoría, Dios los llama también a que se queden en su lugar y hagan lo que les corresponde. Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir esa gran comisión? Si Dios quiere que yo esté aquí, si Dios quiere que aquí me quede, entonces ¿cómo lo voy a hacer yo para cumplir esa gran comisión? Bueno, ya nos dijo el hermano, ofrenda, y a lo mejor algunos de ustedes también van a ir. Ora por la obra, principalmente aquí, ora por tus pastores,
por los diáconos y los líderes de la iglesia, los maestros que le dan las clases a tus hijos. Ofrenda primeramente para aquí, para que el ministerio siga en esta área, pero no te olvides de los que están sirviendo en otros estados de nuestro país. No te olvides de los que están sirviendo en otros países de nuestro planeta. Ora por ellos también y ofréndales. Quisiera compartirles un poco lo que ha hecho la iglesia en la que yo estoy trabajando. Como les digo, es una iglesia bastante pequeña. Ha estado trabajando localmente en un lugar que es duro como el Pedernal. Varios misioneros veteranos se dieron por vencidos con el pueblo de Arteaga. Ellos plantaron muchísimas iglesias en otro lado, algunas de esas iglesias fueron muy grandes, pero cuando llegaron a Arteaga no pudieron hacer nada. Hasta corría la leyenda urbana de que había por ahí un hechizo en contra del evangelio. Puede ser, no estoy negando el poder de eso, pero ningún hechizo puede en contra del evangelio. Podrá en contra de algunos que se dejan atemorizar por esas cosas, pero no en contra del evangelio verdadero. Afortunadamente mi pastor estuvo ahí 6 meses sin ver ni una sola alma salva, pero no se dio por vencido. Y poco a poco la iglesia ha ido creciendo. Es triste ver que otros hermanos han ido y así como han llegado le echan muchas ganas, trabajan, pero también se van, porque de verdad que es un pueblo bien duro. Sin embargo, la iglesia ha estado echándole muchísimas ganas. Hemos puesto mínimo 3 veces en cada casa del pueblo un folleto, mínimo. Platicado con muchísimas otras personas, invitado a igual número de personas, pero esa es una situación dura. Sin embargo, gracias a Dios no nos hemos rendido y seguimos creciendo. Regionalmente, el pastor, después de como 6 años de haber estado trabajando en Arteaga, fue a una colonia de Saltillo y plantó otra iglesia con la ayuda de uno de los diáconos. Mi papá, que también es uno de los diáconos, apoyó a otro hermano misionero, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, Mike Richardson, en plantar una iglesia en el rancho de donde somos nosotros. Posteriormente mi papá también le ayudó a otro hermano, a un hermano que fungía en aquel entonces como pastor asistente, a plantar otra iglesia en un municipio que está pegado ahí también que se llama Ramos Arizpe. Entonces la iglesia también comenzó a trabajar regionalmente. ¿Sabes con quién? Con hombres como tú, que tienen una responsabilidad con su familia, que tienen un empleo, pero que sacrifican 3-4 horas de la semana para ir a apoyar a una nueva obra. Y así ha cumplido la iglesia con su responsabilidad regional. Más allá de eso, sostenemos a un hermano económicamente que está trabajando en varios municipios del sureste del estado de Coahuila. Anteriormente apoyábamos a otro hermano que estaba en el estado de Veracruz, muy cerca de Catemaco, donde sí había en efecto muchísima brujería, y la sigue habiendo. También apoyamos económicamente a un hermano que ustedes ya conocen, Enrique Serralta, el presidente de APEN de México. Y así es como la Iglesia Bautista de la Fe está cumpliendo con su responsabilidad regional. Hasta lo último de la tierra, también apoyamos en oración y económicamente a hermanos que están en 4 diferentes continentes. En el continente americano tenemos 2 hermanos que están trabajando en la República Dominicana. Tenemos otro hermano que está trabajando en Guatemala. Tenemos otro hermano que está en Bolivia. Otro más que está en Perú. Apoyamos también económicamente a una familia que está en España. Y a otra familia que está en Guinea Ecuatorial, en África, y también a un seminario que prepara siervos de Dios en la India. La Iglesia Bautista de la Fe es una iglesia muy pequeña y una iglesia muy sencilla, pero que se ha tomado muy en serio la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Sin embargo, creo yo que hay un mejor ejemplo a seguir, y está aquí en la Escritura. ¿Cómo cumplió esta pequeña iglesia con su responsabilidad con respecto a la obra misionera? Primeramente en el ámbito local, capítulo 2, versículos 40 al 42. ¿Se acuerdan ustedes más o menos cuánta gente había en esa primera iglesia cristiana? El Señor Jesucristo sanó a muchísimas personas, el Señor Jesucristo alimentó a varios miles de personas en una sola ocasión, pero cuando Él murió y resucitó, había nada más un puñado de gente. No eran solamente los 12 apóstoles, había más personas ahí, pero ni siquiera eran 100 personas, creo, no me acuerdo. Era una iglesia pequeña en realidad.
Vamos a ver lo que hizo localmente esa iglesia. Capítulo 2, versículos 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba, hablando de Pedro, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos cumplieron con su responsabilidad local, y de ser un puñado de personas en una sola ocasión, llegaron a ser una mega iglesia de más de 3,000 personas. Las 3,000 que se agregaron ese día, más las que ya habían. Ellos sí que confiaban en el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo se mostró. Así cumplieron localmente. ¿Cómo cumplieron regionalmente? Capítulo 8, versículos 4 y 25. 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y aquí quisiera hacer una nota muy importante. La iglesia de Jerusalén cometió el mismo error que cometen la mayoría de las iglesias cristianas hoy día. Se conformaron con la bendición que tenían de la iglesia dinámica y que estaba creciendo, y no obedecieron a Dios. Dios les dijo: van a ser testigos aquí, y luego en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero no fueron a Judea y a Samaria, sino que se quedaron en Jerusalén. Así que Dios les dijo: bueno, déjenme darles una ayudadita. Y comenzó a permitir que las autoridades mataran a algunos, encarcelaran a otros, y de otras maneras castigaran a los que estaban compartiendo el evangelio. De tal manera que con la presión que él ejerció, finalmente le hicieron caso, y a donde quiera que iban, anunciaban el evangelio. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Estos judíos, y ustedes han de saber que los judíos despreciaban a los samaritanos, se sentían superiores. Ellos practicaban un racismo y un prejuicio religioso también, en el cual se ponían a sí mismos como superiores a los samaritanos. Sin embargo, en Cristo, esos creyentes judíos vencieron ese prejuicio y ese odio y ese orgullo, y compartieron el evangelio con aquellos que anteriormente veían como inferiores, obedeciendo la gran comisión. Pero ¿cómo obedecieron la gran comisión a una escala global? Capítulo 17 de aquí mismo de Hechos, versículos 5 y 6. Entonces los judíos que no creían, ahora estos judíos no estaban en Judea ni en Jerusalén. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: ¿estos que trastornan qué? ¿Jerusalén entera? ¿Judea entera? El mundo entero también han venido acá. La fama de aquellos primeros creyentes obedientes y que andaban en el poder de Dios se había extendido a tantas naciones que ya les estaban diciendo: estos que están poniendo a todo el mundo de cabeza ya llegaron para acá. Así es como aquella primera iglesia cumplió su responsabilidad como la gran comisión. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sabes qué? Aquella iglesia no tenía mayor ventaja. De hecho, creo yo que nosotros tenemos más ventaja que ellos, porque para empezar tenemos la Biblia completa. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Y sabemos que Dios proveía de maneras milagrosas que tal vez no vayamos a experimentar en nuestros tiempos, o por lo menos no de la misma manera. Pero no creo yo que estemos en desventaja comparados con ellos. Tenemos el plan del Padre, tenemos el poder del Espíritu Santo y el perdón que ofrece el Señor Jesucristo. Yo creo que la diferencia está si decidimos obedecer o desobedecer. ¿Qué vas a hacer tú? Quisiera en este momento aclarar un mito que existe en la iglesia cristiana, que Dios solamente llama a algunos a la obra misionera. Es una falsedad. Dios nos llama a todos a la obra misionera. Dios te ha llamado a ti a la obra misionera. ¿Qué vas a hacer para cumplirla? Tal vez Dios te ha llamado para que te vayas a otro lado. Y Dios quiere que te prepares, que aprendas otro idioma, que busques alguna manera en la cual puedas sostenerte económicamente mientras llevas el evangelio a otras partes. O tal vez Dios quiere que te quedes aquí y que seas un testigo
con las personas que están a tu alrededor. Y que seas esas rodillas que oran fervientemente por los misioneros. Y que seas esa mano generosa que comparte de los bienes que Dios te dio. Y que de hecho no te los dio nada más, te los confió por un rato. Y de los cuales te va a pedir cuentas un día. ¿Será que vamos a hacer lo mismo que hizo la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén pagó un precio muy alto. Uno de los apóstoles fue decapitado en una plaza pública. Muchos otros fueron crucificados. De hecho, todos los apóstoles, según la tradición, no tenemos siempre datos fidedignos, murieron martirizados a excepción de Juan. No porque no hayan querido martirizarlo. Intentaron matarlo con veneno y no se murió. Intentaron guisarlo, freírlo, lo metieron en una caldera con aceite hirviendo y no falleció. Murió de anciano, pero no porque le hayan hecho la lucha. Nosotros pagamos un precio muchísimo más económico. Nadie nos persigue ni nos mata, pero sí andamos llorando porque se burlan de nosotros. Sí andamos reclamándole a Dios porque nuestros parientes ya no nos quieren recibir en sus casas porque les compartimos el evangelio. Aprovechando esa posición estratégica que nosotros tenemos, cumplamos la gran comisión, como lo hicieron aquellos primeros creyentes. Mañana y pasado mañana vamos a estar compartiendo, el domingo principalmente, el rol que juegan los que envían. John Piper lo puso de la siguiente manera: con respecto a la obra misionera, tú tienes 3 opciones: ir, enviar o desobedecer. La tercera no es aceptable, pero en realidad es lo que hacemos. O vamos agradando a Dios, o enviamos agradando a Dios, o desobedecemos y no agradamos a Dios. Esas son las 3 opciones que tenemos. Espero que asumamos nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, yo te agradezco porque tu poder no se extinguió, el fuego de tu Espíritu Santo no se apagó en aquel primer siglo apostólico. De hecho, mi Señor, el hecho de que aquí en México no veamos las mismas señales, los mismos milagros de ver 3,000 personas en un solo día recibir la salvación que tú ofreces, no quiere decir que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Señor, hay lugares donde hay tanta persecución, como lo es Corea del Norte, como lo es la India en algunas regiones, como lo es China, como lo es Irán. Lugares en los cuales, sin embargo, el evangelio se está extendiendo y se está propagando. Dios, yo te pido por aquellas naciones, por nuestros hermanos que ahora están sufriendo persecución, que les han quitado sus bienes, cuyos cónyuges e hijos han matado, quienes han sido arrestados, quienes han sido torturados por el evangelio. Te pido que tú los confortes, pero Señor, también te pido que nos ayudes a arrepentirnos por no hacer lo que están haciendo ellos en situaciones muchísimo más difíciles a las que estamos pasando nosotros. Te pido, mi Señor, que esta iglesia y que la iglesia mía también allá en Arteaga encienda, o deje más bien que el fuego del Espíritu Santo lo consuma y que compartamos lo mismo que tuvieron aquellos primeros creyentes. Te lo pido en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Los espero aquí mañana en la noche y el domingo por la mañana. Estén orando por un servidor y también estén orando por ustedes mismos, que el Espíritu Santo toque su corazón y que su poder nos lleve a hacer las grandes cosas que quiere que hagamos.